Hi everyone, we're going to start with Unit 3. This unit is about speaking about celebrity things and people like that. So we're going to look about questions, indirect questions, tag questions, and some of the phrasal verbs. So the first topic is indirect questions. As I told you in the Zoom class, we're going to look at different kind of looking and structure questions. Entonces vamos a ver el primer tema, chicos, que son las preguntas indirectas. Estas preguntas indirectas son un poquito más formales o las usamos para hablar o preguntar de una manera más formal. Vamos a empezar con la clase, vamos a ver primero la presentación, después lo del pizarrón y al final el ejercicio. Okay, we're going to start with the presentation about indirect questions. This is an example. Does anyone know whose shoes these are? ¿Alguien sabe de quién son estos zapatos? Question words. Acuérdense que nosotros siempre para hacer preguntas usamos unas palabritas que se llaman question words. Las más comunes, what, which, and whose. What significa qué, which, cuál, whose, de quién. When making questions, students often get confused with the words what, which, and whose. They are usually used with nouns. Which and what are often both possible with little difference in meaning. El qué y el cuál, la diferencia es que el which es cuando tenemos opciones, ¿sí? El what no hay una opción, en el what tenemos que dar una respuesta concreta. Por ejemplo, what do you like? ¿Qué te gusta? Y si yo digo which do you like, quiere decir que ¿cuál te gusta más? ¿El rojo o el blanco? Y el whose lo usamos más que nada para preguntar acerca de la posesión, ¿sí? De quién es algo. For example, what kind of pasta did you eat? ¿Qué tipo de pasta comiste? What size pants will you buy? ¿De qué talla vas a comprar tus pantalones? What color do you like? ¿Qué color te gusta? Si se fijan aquí, la respuesta tiene que ser específica entre una gran cantidad de opciones, ¿sí? ¿Qué tipo de pasta comiste? Espagueti, fettuccini, pasta Alfredo, sopa de fideos, no sé, todas las pastas que existen. El which, entonces aquí es donde yo tengo opciones o a quien le estoy preguntando tiene opciones para escoger. Which computer is yours? ¿Cuál es tu computadora? ¿Sí? La blanca, la negra, la plateada, la que es Lenovo, Toshiba, Mac, etc. Which country are you from? ¿De qué país eres? ¿O de cuál país vienes? ¿Sí? Entonces aquí obviamente pues no es que tenga como una opción específica, pero sabemos que hay X cantidad de países. Which street should I take? ¿Qué calle debo de tomar? Por ejemplo, si queremos dar una indicación del mercado a la US, which street should I take? Should I take No Reelección or should I take Talamante? Que son las dos opciones que tenemos para llegar a la escuela, ¿verdad? Normalmente del mercado. Whose coat is that? ¿De quién es ese abrigo? Whose glasses are there? ¿De quién son esos lentes? Whose house do you live in? ¿En la casa de quién vives? ¿En la casa de tu abuela, de tu papá, de tu tío, de tu novio, de tu marido? El how, en cambio, va seguido de un adjetivo o un adverbio. Lo que es el what, el which y el whose tiene que llevar un sustantivo enseguida, el sustantivo que corresponde a lo que estamos preguntando. En cambio, el how nos pregunta, acuérdense que el how es cómo, nos habla de una forma o una manera. How can be used with adjectives and adverbs. Lo podemos usar entonces con adjetivos y adverbios que acuérdense que son los que nos sirven para describir las cosas. How far is Whistler from Vancouver? ¿Cuán lejos o qué tan lejos está Whistler de Vancouver? Acuérdense que cuando nosotros hacemos la traducción al español, no necesariamente queda el significado del how, que es cuál, ¿sí? Sino que varía por el tipo de diferencia entre un idioma y el otro. How much did you pay? ¿Cuánto pagaste? How many times have you flown in an airplane? ¿Cuántas veces has volado en avión? How often do you drink? ¿Qué tan seguido bebes o tomas ahí cuando se van al pisto, al channel, ¿verdad? Entonces, si se fijan, al momento de nosotros usar el how, tiene significados diferentes en español.
How tall are you? How heavy is your bag? How fast can you run? How many brothers and sisters do you have? How tall are you? ¿Qué tan alto eres? ¿Qué tan pesada es tu bolsa? ¿Qué tan rápido puedes correr? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo adjetivos. Ahora vamos al tema principal de esta unidad, que son las preguntas directas e indirectas. Más que nada las indirectas. Acuérdense que las preguntas directas son las que hacemos normalmente. Generalmente las hacemos de manera informal, con personas a las que les tenemos más confianza. En cambio, las preguntas indirectas son aquellas que suenan así como, ay, cuando nos queremos ver buena onda o queramos quedar bien, y usamos así un tonito hasta más educado, ¿verdad? So we use indirect questions to make questions sound softer or more polite. A direct question will be, what time is it? ¿Qué hora es? En cambio, la pregunta indirecta, the indirect question would be, could you please tell me what time is it? ¿Me podrías decir qué hora es? Así nomás, en modo educado. ¿Cuál es la forma? When we use this grammar, we do not use inversion. This means we do not place the auxiliary verb before the subject. In fact, the word order of an indirect question is the same as in positive sentences. ¿Qué significa esto? Es lo que les comentaba en la clase. Aquí nosotros no vamos a usar la inversión. Generalmente, cuando hacemos preguntas, nosotros cambiamos de lugar el sujeto y el verbo principal de la pregunta. Ahora, en las preguntas indirectas, no vamos a usar eso, sino que vamos a usar la forma de las oraciones positivas, sujeto, verbo y resto de la oración. Aquí tenemos un ejemplo donde dice que la pregunta directa va a llevar el verbo auxiliar y el sujeto, como por ejemplo, where is he going? What languages can she speak? ¿A dónde va? ¿A dónde va él? ¿Qué idiomas habla ella? En cambio, en la forma indirecta, tenemos aquí el sujeto seguido del verbo auxiliar. Y si se fijan en verde, tenemos una pequeña frasecita que ahorita vamos a ver cuáles son las frases que vamos a usar. Do you know where he is going? ¿Sabes a dónde va? ¿O sabrás a dónde va él? Do you know have any idea what languages she can speak? ¿Tendrás idea de qué idiomas habla ella? Entonces, si se fijan, tenemos la forma positiva de las oraciones, como en el ejemplo del final. He is going to the bathroom. She can speak English, French and Spanish, donde usamos el sujeto seguido del auxiliar o del verbo base. Ahí tenemos otro ejemplito. In past simple and present simple questions, did, do, and does appears indirect questions. Just like positive sentences, indirect questions do not need these auxiliaries. Entonces nosotros aquí no vamos a usar auxiliares en las preguntas indirectas, no necesitan. Aquí tenemos otros ejemplitos. Where does he live? ¿Dónde vive? Entonces, si yo lo hiciera con forma indirecta, could you tell me where he lives? Y la positive sentence sería, he lives in North Vancouver. Could you tell me where he lives? ¿Me podrías decir dónde vive? Y la pregunta directa sería, ¿dónde vive él? When did Mary call? Do you know when Mary called? Entonces, si se fijan, aquí en la parte del verbo, que es esta, el verbo va a ir en la forma positiva. Acuérdense que las oraciones en pasado positivas tenemos un cambio en los verbos. En las oraciones que son en presente, no siempre usamos el auxiliar, sino que lo ponemos directo, acuérdense. Acuérdense que los auxiliares se usan en el presente simple, en las formas negativas y en las preguntas, pero aquí vamos a omitir el uso de los auxiliares. The last example above may be confusing because do is also a main verb of the sentence. Remember, in indirect questions or positive sentences, we do not need the auxiliaries. Acuérdense que en las formas positivas nunca vamos a usar auxiliares. Entonces, cuando vean el do aquí, está usándose como el verbo. Acuérdense que do en español significa hacer. Do you know what James does for a living? ¿Tú sabes a qué se dedica James? Could you please explain to me why you did that? ¿Me podrías explicar por qué hiciste eso? También hay otra forma de usar indirect questions using if o whether. Acuérdense que el if lo usábamos en la primera unidad en los conditionals y significaba si.
If there is no question word in your question, like when, where, who, what, why, it's because the question is a yes or no question. Acuérdense que cuando nosotros usamos las question words son para pedir más información acerca de algo. Cuando no tenemos question words en ningún tipo de pregunta, quiere decir que es una pregunta de sí o no. Por ejemplo, is he from Thailand? Él es de Tailandia. Entonces, si yo lo quisiera hacer indirect question, yo diría, do you know if he is from Thailand? It is almost lunchtime. Do you have any idea whether it is lunchtime? Que el weather tiene el mismo significado que el if. Sí. ¿Tienes idea si ya es hora de comer? Is the car expensive? ¿Es caro el carro? ¿Tú recuerdas si el carro era caro? ¿Sí? Ahí tenemos otros ejemplos. Common ways to ask indirect questions. Estas son las frases que nos van a decir o nos van a definir que vamos a usar nosotros para hacer preguntas indirectas. Could you tell me? ¿Me podrías decir? Do you know? ¿Sabes? Do you happen to know? ¿De casualidad sabrás? Have you any idea? ¿Tienes idea o tendrás idea? Do you remember? ¿Te acuerdas? Would you mind telling me? ¿Te importaría decirme? Por ejemplo, would you mind telling me the time? Do you remember what time the meeting is? Have you any idea where is she right now? Do you happen to know where did my mom buy this? Where my mom buy this? More expressions. También hay otras que podemos usar sin ser pregunta, como I don't know, I wonder, I can't remember, I have no idea, I like to know y I'm not sure. Estas se pueden usar igual que las otras, ¿sí? I don't know where I bought it, ¿sí? No me acuerdo dónde lo compré. Me pregunto dónde estará. I wonder where is he. I can't remember where I met him. Y cosas así, ¿ok? Vamos a pasar entonces al ejercicio y después vamos a... Bueno, entonces tenemos aquí el ejercicio. En la primera parte, write the correct question word to start each question. Choose from how, which, what, or whose. Van a escoger de las opciones que vienen aquí cuál es la correcta para la pregunta que está ahí. Por ejemplo, aquí está la primera. Street should I take? Georgia or Robson. Aquí tengo las opciones. ¿Cuál calle debo de tomar? Ahí usaría which porque tengo opciones. Code is that. ¿De quién es? ¿Sí? Entonces nos vamos a fijar en esta parte para seleccionar cuál es el correcto. Then in the second part it says change the direct questions to indirect questions. Ojo, aquí no les va a calificar solo el ejercicio, ¿sí? How far is to the park from school? Do you know how far is to the park from school? Aquí les da la primera parte. Entonces nada más vamos a poner la parte de la oración aquí en positivo. Por ejemplo, ahí dice, ahí está, enfoque un poquito mejor. What are you going to do after school? Have you decided what are you doing after school? O what are you going to do after school? Entonces vamos a voltear aquí. No me va a quedar así. Have you decided what you are going to do after school? ¿Sí? Vamos a voltear aquí. Tiene que ir primero el sujeto y después el verbo. Esa va a ser la mecánica en toda esta parte del ejercicio, ¿ok? Parte 3. Put the words in the correct order to complete the indirect questions. Aquí tenemos todas las palabras del enunciado, entonces ustedes los van a poner en forma correcta de manera que sean preguntas indirectas. Acuérdense, primero el sujeto y después el verbo, y obviamente antes de todo eso los common ways, como el could you tell me, do you know, do you happen to know, have you any idea. Number 4, what are the missing words in the following conversations? Entonces vamos a buscar aquí un question word, ¿ok? Vamos a poner question words para completar esta parte y eso sería todo del primer ejercicio. Vamos ahora a lot of grammar.
in this unit. So let's go to the small explanation, okay? These are indirect questions. Decíamos que son las preguntas indirectas, ¿verdad? Veíamos el question form, que vendría siendo el what, which, well, whose, seguido de un noun, que podría ser cualquier sustantivo en este caso, y el how, seguido de un adjetivo o un adverbio. ¿Cuáles son las principales question words que vamos a tener? What, which, whose y how. What, que significa qué, which significa cuál y whose, de quién. El how en este caso, acuérdense que significa como cuán o cuánto o cómo. Tiene diferentes significados, ya saben que así es el inglés, ¿no? Entonces, what, which y whose se usan, dijimos, con nouns, con sustantivos, con palabras. Which is when you have choices. Usamos el which cuando tenemos varias opciones, 2 o más opciones, pero una cantidad de opciones contables significativas. Whose nos sirve para preguntar la posesión de quién es algo. Y el what decíamos que nos sirve para preguntar por algo muy específico. Por ejemplo, what type of movies do you like? ¿Qué tipo de películas te gustan? Which car is yours? The blue or the red one? ¿Cuál es tu carro? ¿El azul o el rojo? Whose suitcase is this? ¿De quién es esta maleta? El how, en cambio, lo usamos con adjetivos y adverbios. El how puede ser cómo o cuán o cuánto. Por ejemplo, how much did you pay? ¿Cuánto pagaste? How tall are you? ¿Qué tan alto eres? How often do you drink? ¿Qué tan seguido, qué tan frecuentemente tomas, verdad? Y veíamos aquí la diferencia entre las direct and indirect questions y les hice una pequeña tablita. Las direct questions are normal questions that are informal. Son preguntas o la forma en la que nosotros le preguntamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de clase, a nuestros papás. En cambio, las preguntas indirectas son más formales y más educadas. Generalmente se usan para hablar con gente o a la que tenemos mucho respeto o gente que es mayor que nosotros, aunque ya saben que ahora, pues las nuevas generaciones no hay mucha diferencia, ¿verdad? Al momento de usarlas en el español. Un ejemplo de pregunta directa sería, where's the bathroom? ¿Dónde está el baño? Y un ejemplo de pregunta indirecta sería, could you tell me where the bathroom is? ¿Me podrías decir dónde está el baño? Entonces se fijan, ahí está subrayado el verbo o el auxiliar. En las preguntas directas va a ir antes del sustantivo. En cambio, en las preguntas indirectas va a ir después, así como en las formas positivas. Usamos verbos auxiliares en las directas como el do, el be, el have. Y en las indirectas no usamos auxiliares. Vamos a entrar ahora sí a lo que viene siendo las preguntas indirectas. Tenemos aquí indirect questions. We use them to sound softer or more polite. We don't use inversion. Don't place the auxiliary verb before the subject. And the form is the same as positive sentences. Usamos la misma forma de oraciones positivas. Dice también que the indirect questions don't need auxiliaries like do, did, or done. No usamos auxiliares. Por ejemplo, la pregunta directa sería, when did Mary call? Tenemos la double H word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. En la forma indirecta sería, do you know when Mary called? Teníamos la polite form, la question word, el sujeto y el verbo con la terminación del tiempo en el que queremos preguntar. Y la forma positiva, Mary called around 8 a.m. Entonces, si se fijan aquí, Mary called y Mary called nos va a quedar igual. También hay otra forma de usar preguntas indirectas cuando no tienen auxiliar. If there is no question word, that is because the question is a yes or no question, que es lo que les comentaba ahorita. No necesariamente tienen que llevar la double H word. Las double H words nos sirven para preguntar cosas específicas acerca de algo. En cambio, las yes no questions, pues nos da, nada más son para que nos respondan si nos gusta o si no nos gusta, o si quieres o si no quieres, ¿sí? Entonces aquí vamos a usar el if o el whether. Cualquiera que les guste más, los dos significan sí. Do you know if she likes pizza? Tú sabes si le gusta la pizza. Do you know whether she likes pizza? Que viene siendo lo mismito aquí.
Entonces, formas comunes de preguntar. Could you tell me? Do you know? Do you happen to know? Have you got any idea? Do you remember? And would you mind telling me? O bien podemos usar estos que no son en forma de pregunta, sino en forma positiva y van seguidos de la misma forma. Por ejemplo, I don't know when Mary called. I wonder when Mary called. I can't remember when Mary called. Que vendría siendo lo mismo. Entonces, si volvemos aquí a la parte de la inversion que teníamos acá, aquí el orden de los factores no altera el producto, no es como en los otros tipos de pregunta que habíamos usado en los otros niveles de inglés, donde teníamos que usar la forma de las preguntas directas si no estaba mal. Aquí es al revés, ahora tenemos que ponerla como si fuera positiva siempre, ¿ok? Entonces, esto es el primer tema sobre indirect questions.